Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. El día de hoy conversaremos sobre TI y ciberseguridad, dos elementos clave para la gestión tecnológica en las empresas. Es por ello que el día de hoy hemos invitado a un profesional en este campo, experto en ciberseguridad y en gestión de seguridad de la información. Con ustedes, Rafael Bocanegra. Buenas noches, Rafael. Gracias Alejandro y gracias a todo el equipo por la invitación, ¿no? Qué gusto ver profesionales jóvenes que se están metiendo en este mundo de la tecnología, porque el mundo de la tecnología es bastante pequeño, o sea, de alguna manera no es tan grande, y sobre todo a la gente que se mete en el tema de ciberseguridad también es muy poco, ¿no? Entonces, quizás por ahí del grupo de ustedes alguien que le gusta la ciberseguridad y eso es bienvenido, digamos, que se sumen a este gran número de profesionales que hoy en día, pues, vemos este tema y que de alguna manera sentimos que nos faltan todavía personas que se especializan en este mundo para seguir ayudando a las organizaciones y no solo a las organizaciones, sino en general, digamos, a mejorar y hacer un mundo ciberseguro. Bueno, quisiera abrir con la entrevista con la siguiente pregunta. Vale. ¿Qué lo motivó a dedicarse a la carrera de ingeniería de sistemas, especialmente en ciberseguridad? A ver, te cuento un poquito. En realidad, o sea, yo inicié la parte de ingeniería de sistemas, pero recién, de alguna manera, a lo largo de mi carrera, más o menos por octavo o noveno ciclo, me incliné un poco justamente por ir por la línea de la parte de seguridad de la información y ciberseguridad, ¿correcto? Bueno, desde pequeño siempre me gustaron mucho las computadoras. También me gustaba mucho otro rubro que no es muy, digamos, no era muy afín a las computadoras o a la tecnología. Quizás se agarra un poco, me gustaba mucho la parte de turismo y hotelería, pero finalmente tuve las dos opciones y me decidí irme por la parte de la tecnología porque siempre me gustaron las computadoras. En la casa, mis papás, mis abuelos siempre eran las personas que volteaban hacia mí, me hacían preguntas sobre, al ser el más joven, ¿no? Obviamente, sobre el tema de las computadoras, porque teníamos una computadora en esa época, pues esas con que ustedes ni siquiera las deben haber visto, que eran las cajas estas Ah, con CPU pequeño que tenían el botón de turbo, ¿no? Y que tenía Windows 3.11 y hacías hojas de cálculo no en Excel, sino en Lotus 1.2.3, ¿no? O sea, ¿no? Entonces eran esas épocas en las cuales pues los juegos de computadora eran sencillamente, sonaban con digamos, con la misma tarjeta que tenías en el equipo, que eran son bit y byte nada más, y que cuando ya te comprabas una tarjeta Sound Blaster, le escuchabas sonido en la computadora y era alucinante. Pero sí, en ese sentido, pues, me llamaba mucho la atención de las computadoras y finalmente decidí estudiar esta carrera, ¿no? Yo soy ingeniero en computación y sistemas de la Universidad San Martín de Porres, ¿correcto? Ya ahí estudié yo. Y bueno, nuevamente a partir del octavo, noveno ciclo que llevé, digamos, el curso de seguridad y auditoría con un profesor que aún enseña en la universidad y que posteriormente tuve digamos, la oportunidad de trabajar con él, correcto, me llamó mucho más la atención este tema, ¿no? De hecho, ya cuando empecé a hacer mis prácticas profesionales, que yo las inicié en un banco, yo no inicié en la parte de seguridad, yo inicié trabajando en la parte de operaciones de tecnologías de información. Pero la oficina de operaciones de tecnología de información estaba justamente al lado del área de seguridad de la información y éramos varios practicantes y justamente había una compañera que era practicante del área de seguridad de la información y nos juntábamos todos los practicantes a almorzar, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Y ahí empecé también un poquito a, oye, ¿qué están haciendo, no? Y me contaba un poco esta chica, ¿no? De lo que veían y empecé a afianzar, obviamente, lo que había estado estudiando en la universidad, porque ya yo entré a practicar más o menos por el noveno o décimo ciclo, ¿no? Entonces empecé, digamos, un poco a indagar y a meterme mucho más ya en la práctica, ¿no? Porque, dicho sea de paso, chicos, lo que ven en la universidad es muy diferente a la realidad que se vive en las organizaciones, ¿no? La teoría es muy, muy, muy importante,
pero las situaciones que se viven ya en el mundo profesional es muy diferente, ¿no? Obviamente ya ahí entran a tallar otro tipo de habilidades, ¿no? Por eso es muy importante también estas habilidades, por ejemplo, gerenciales, estas habilidades blandas, que son sumamente importantes para saber poder sobrellevar diferentes situaciones y sobre todo en el mundo de la ciberseguridad. Entonces, volviendo al tema, digamos, a esa época, ¿no? Me empezó a llamar mucho la atención hasta que en algún momento se abrió la oportunidad de postular al área ya no como practicante, sino como ya un analista de área, ¿no? Y esta amiga me pasó la voz para que postulara, postulé y tuve la suerte de agarrar un cupo de las dos vacantes que se habían abierto. Era un mundo totalmente nuevo porque estamos hablando, muchachos, del año 2004. Yo postulé en el año 2005, o sea, ya se imaginan el tiempo de experiencia que tengo en este mundo de seguridad, ¿no? Yo entré en el 2005, ya estamos hablando casi de 20 años que estoy en este mundo de la seguridad de la información, ¿no? Y esta área recién, en un banco, recién la había abierto porque recién en esa época empezaron a salir regulaciones de la SBS y empezaron a enfocarse netamente en la seguridad de la información. Entonces fue un reto bastante bueno porque entré como analista, éramos cuatro o cinco, me parece, más un practicante, más el jefe, y en este caso empezamos a armar todas las bases en el banco de lo que en este caso, en ese banco en que ya trabajaba, en lo que se venía en la parte de seguridad, ¿no? Y entré específicamente a enfocarme en la parte de gobierno y seguridad de la información. O sea, imagínense, pues, tomar la 27001 en ese momento, que eran unas normas que recién estaban saliendo, que ni siquiera esa era la BCE 7799, que era la base que formaron, digamos, luego salieron las ISOs y todo, y luego las circulares que finalmente empezó a sacar la SBS, que era la G105, que era sobre el tema de seguridad, luego sacaron una de continuidad. Entonces, se fue armando poco a poco el muñeco, ¿no? Y finalmente explotó el boom y ahí empecé a meterme al mundo de la seguridad de la información, ¿no? En ese momento no se habla de ciberseguridad, ojo, ¿ah? O sea, estábamos hablando de seguridad de la información, digamos, era la capa más grande, ¿no? Obviamente que cubre, en este caso, la ciberseguridad, porque como concepto la ciberseguridad está dentro de la seguridad de la información, porque realmente la ciberseguridad se enfoca, digamos, a los activos tecnológicos, ¿correcto? O, digamos, a la información o la data digital, a la información digital, ¿no? Entonces, en ese momento ya estaba per se metida en ese tema, pero todo está enfocado sobre información, no solo te enfocas, digamos, a ver el tema, digamos, a nivel tecnológico, sino también a salvaguardar la información física, ¿no? ¿No? Correcto, ¿no? Ver el tema de clasificación, el tema de las áreas seguras, porque en un banco también había que ver eso, ¿no? Había una relación muy estrecha de nuestra área que pertenecía al área de riesgos con el área de seguridad física, por ejemplo, para los ejercicios o las cosas que hacíamos respecto, digamos, a los controles de seguridad asociados a la seguridad física, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, ahí nace toda la aventura, luego estuve más o menos 7 años en este banco, 6 años, donde desarrollé muchos proyectos, muchas cosas importantes y ahí decidí dar un paso al costado e irme, digamos, al grupo económico en el cual yo actualmente me encuentro, correcto, que es el Grupo Romero, donde ya entré como un analista senior y empecé a hacer línea de carrera, ¿no? Fui analista senior, de ahí pasé a ser coordinador de gobierno de seguridad de la información, luego pasé a ser jefe de seguridad de la información y hoy en día, pues desde el año 2019 ya soy gerente corporativo de seguridad tecnológica, ¿no? Actualmente estoy a cargo de la primera línea de defensa. Correcto, que estoy en la responsabilidad de mi equipo, del equipo que yo lidero es probar las tecnologías de ciberseguridad. En este caso, la arquitectura de seguridad está bajo mi alcance. Implementar los controles de ciberseguridad, operarlos y gestionar los ciberincidentes, ¿no? Y eso, digamos, en breve he tratado de comentarles un poquito esa línea, ¿no? Y, digamos, de cómo inicié, cómo me gustó y cómo ya entré al mundo de la seguridad, ¿no? Correcto. Bien. Señor Rafael, usted cuando, una pregunta, tipo, cuando usted dijo que el impacto que tuvo de lo que nos enseñan en la universidad al ámbito de práctico, ¿cómo, qué tanto le costó, cómo fue ese, acostumbrarse a eso, a ese impacto, o fue rápido, fue lento, fue difícil? Es una buena pregunta, Víctor. O sea, fue un proceso, ¿no? Porque finalmente lo que ves en los libros y revisas finalmente la realidad es muy diferente, ¿no? Vale si, no sé, el libro te dice, oye, debemos de aplicar la política de seguridad, la información y hacer todo ese tema, ¿correcto? Pero cuando ya te enfrentas a la realidad dices, oye,
voy a implementar la política, pero finalmente, claro, puedes armar la política y tenerla en un documento muy bonito y difundirla entre todos, pero si no la cumplen o no la aplican, obviamente ya tienes que de alguna manera tratar de utilizar de alguna manera otro tipo de habilidades para poder lograr que esa política justamente se cumpla, que la difunda, que la gente la entienda y ya empiezas a utilizar otro tipo de proceso, ¿no? Correcto. Ujú. Entonces, eso, igual, ¿no? Oye, es importante implementar un control para, no sé, ya estoy saliendo de la parte documental, un control tecnológico, implementar un control para la fuga de información. Correcto, ¿no? Porque así te dice una norma o te lo indica como tal, pero el tema es cómo lo implementas, ¿no? O sea, ¿no? Entonces ya empiezan a tallar otros conocimientos, otros conceptos, digamos, de quizás lo que llevas en el curso de proyectos tecnológicos o gestión de proyectos, y todo proyecto tiene un sinfín, pero son diferentes, pues tiene diferentes alcances, ¿no? Encuentras problemas y ahí aparecen las lecciones aprendidas, y esas lecciones aprendidas, chicos, la van a aprender y les va a quedar bien grabadas en su leajo, porque hay cosas que van a pasar en proyectos o cosas que en el día a día también te van a pasar y que vas a equivocarte y está bien, ¿no? O sea, es bueno equivocarse. Yo a los chicos, yo tengo a mi cargo 10 personas, mi equipo somos 10. ¿No? Y yo siempre le digo a los chicos que está bien equivocarse, ¿no? Y prefiero mil veces que vengan y me digan, oye, Rafa, me equivoqué, correcto, para resolver el problema juntos, a que luego yo me entere por otro lado que finalmente pasó, ¿no? Porque esa es la idea, digamos, de tener un equipo, ¿no? Que ellos te tengan la confianza de venir y te digan, oye, mira, ¿sabes qué, Rafa? Me equivoqué, hice mal esto, y finalmente entre todos lo solucionemos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no, Víctor? O sea, por ejemplo, cómo enfrentar, por ejemplo, una situación en la cual te sucede un incidente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De tecnología, ¿no? Eso no te lo enseñan en la universidad. Quizás te enseñan cómo es un proceso de gestión de un incidente, pero cómo manejarlo, ¿no? En qué momento, porque nosotros como seres humanos tenemos miedos, tenemos temores, tenemos, digamos, hay situaciones en las cuales tú no sabes cómo vas a enfrentar. No sé, y lo pongo un ejemplo bastante burdo, ¿no? En la parte de tecnología. Muchos de ustedes no saben cómo van a reaccionar algunos de sus compañeros ante un terremoto, por ejemplo, un temblor, ¿no? Claro. Hay algunos que se quedan parados y en este caso se paran tranquilos y dicen tranquilos, no se muevan, otros se paran en sus zonas de, ¿no? de seguridad, ¿no? Y finalmente Ujú. están pasando, otros que salen disparados y ya no los viste, ¿correcto? Entonces, ese tipo de cosas también lo tenemos obviamente en nuestra personalidad, en nuestro ADN, que finalmente también suma o en este caso te permite reaccionar, digamos, ante ciertas situaciones en tu vida profesional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en la parte de tecnología es también, digamos, es muy importante estas habilidades blandas para que de alguna manera sepas manejar estas situaciones y llevar lo teórico a la práctica, ¿no? Y Claro. siempre es bueno tener mentores, juntarse personas que te puedan ayudar en ese proceso. ¿Para qué? Para que aprendas de ellos, ¿no? Y hay algo que Claro. no mencioné en un inicio, y yo me acuerdo en mis inicios, al segundo año o al año y medio en el que estuve, hicimos una consultoría de seguridad de la información bastante grande para armar el plan de seguridad de la información del banco, y Ujú. trajeron unos consultores externos y a mí me dieron la oportunidad, ¿no? El profesor que justamente les comentaba que me enseñó en la universidad, él en ese momento tomó el liderazgo del equipo, porque cuando yo entro al área de seguridad de la información había otra persona como líder. Esta persona luego pasa a ser líder de riesgos de operaciones tecnológicas, correcto, y en este caso el que fue mi profesor de la universidad pasa a ser mi jefe. Entonces ahí hubo ya verlo a él, no de la parte teórica, sino ya ver obviamente cómo implementamos, ¿no? Y ahí justamente se vio estos proyectos que estábamos viendo, y ahí me tocó trabajar con unos profesionales colombianos que tenían mucha experiencia en este mundo y pude aprender mucho de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomé mucho trabajar de la mano con ellos, ese es un mentoring, ¿no? De tratar de exprimir y aprovechar esas oportunidades para aprender, ¿no? Y de ahí obviamente Sí. agarrar vida y avanzar. Claro, se acostumbró a seguir con ese trabajo, o a trabajar en equipo. Exactamente, exactamente, así es. Ahora, esta pregunta va un poco más por curiosidad. Usted nos menciona acerca de su recorrido alrededor de los años dentro de lo que es el mundo de la ciberseguridad. Ujú. ¿Cuáles son los cambios o el gran cambio que vio usted alrededor de los años dentro de lo que es netamente la ciberseguridad? O dentro de cómo se percibe la ciberseguridad, o cómo se percibía antes, cómo se percibe ahora, así.
Perfecto, Joaquín. Una buena pregunta. Mira, lo que pasa es que en algún momento empezaron a colocar el tema de la ciberseguridad como un modismo, ¿no? O sea, hoy está Ah, de moda la ciberseguridad, ¿no? ah, Y eso realmente creo que era un craso error. Lo que pasa es de que, o sea, la ciberseguridad siempre existió, ¿correcto? Estaba ajá, dentro de la seguridad de información, pero lo que tomaba mayor relevancia en años anteriores era la seguridad de la información, porque finalmente las normas y estas cosas así lo tenía, ¿correcto? Cuando ajá, se dan cuenta que hay una evolución, un salto tecnológico, y es que empezamos a ver el tema del cloud computing, que luego se vuelve todo el tema de cloud, cuando ya empezamos a tener estos aparatitos de acá, ¿no? ujú, Que ya no eran un simple teclado con una pantalla, sino realmente es un smartphone donde tú no necesitas realmente tener una computadora para trabajar, tú este claro. dispositivo lo conectas a un Docker y ya tienes una computadora y puedes trabajar tranquilamente en tu casa, ¿no? ¿No? Ujú. Una tablet puedes trabajar, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar de que ya el papel empezó a eliminarse. ¿Cuántos chicos ustedes donde están, creo que ya no se imprimen, ¿no? Creo que ahora todo lo trabajan en PDF y lo mandan por correo. Sí, Sí, ¿Es así o no es así? sí, ¿No? sí. sí, ya Entonces, difícilmente se imprime, sí, ¿no? Y estamos evitando matar arbolitos también. Entonces, también. eso es bueno, ¿no? Entonces, digamos que eso cambió. Entonces, el foco se dio ya a ver, oye, hay un mundo digital que tenemos que proteger. Hay un ecosistema, ¿no? De ciberseguridad que tenemos que proteger. Ujú, Por lo tanto, ahí es donde nace, obviamente, estas nuevas normas como la NIS o como las ISOs asociadas a la ciberseguridad, porque claro, toma mayor relevancia la información electrónica, ¿correcto? Y ajá. tenemos que proteger. Entonces, ahí ya se abre un poco el tema y toma más relevancia la ciberseguridad. Y justamente, y otro punto importante es que también muchas veces, y ese cambio es importante mencionarlo, que veían que la ciberseguridad era un tema de tecnología, ¿correcto? Al ser ciberseguridad, no estoy hablando de seguridad de información, pero seguridad de Ajá, información es un tema más estratégico porque se vería más por el lado de riesgos, claro. ¿correcto? Pero cuando entramos al mundo de ciberseguridad, no, ese es un tema de seguridad tecnológica, es un tema de tecnología, es un tema que tiene que resolver el vicepresidente de sistemas, ¿correcto? O el vicepresidente de tecnología. Entonces, ese cambio que tú mencionas es, no, ahora la ciberseguridad no es una responsabilidad del director de tecnología o del CEO, sino una responsabilidad del directorio, es una responsabilidad, en este caso, de los vicepresidentes y del responsable, el gerente general de la empresa, ¿correcto? Ujú, ¿Por qué? Porque así es, esa es la transformación que hoy en día se ha dado. La ciberseguridad no se trata de tecnología, forma parte hoy en día de un aspecto estratégico de la organización, ¿no? Porque finalmente, si dentro de tu estrategia corporativa o dentro de estrategia o tu planteamiento estratégica no toma foco, no pone foco sobre la ciberseguridad de la organización, realmente tenemos un problema. claro. No sé si contesté tu pregunta, Joaquín. Sí, sí, me despejó realmente las dudas. Gracias. Perfecto. No. Bueno, yo también tenía una pregunta respecto a ello, y es que usted mencionó que la ciberseguridad y la seguridad de la información, si bien es cierto, pueden estar relacionadas, no son lo mismo, sino que la seguridad de la información es el, la capa de afuera y la ciberseguridad es algo más específico, ¿no es cierto? Y, Es correcto, o y, sea, Sebastián, es el paraguas de su información. Dale, te interrumpí, Sebastián. Continúa, por ah, favor, con tu pregunta. bueno, y la pregunta es la siguiente, y es, este, ¿cuáles son las diferencias o cuál es lo que hace especial a la ciberseguridad y lo que lo diferencia sobre todo de la seguridad a la información? Correcto. A ver, mira, como te decía en un inicio, la seguridad de la información es el paraguas total. Imagínate un círculo, ¿no? Correcto. El círculo total es la seguridad de la información y dentro de ese círculo tienes a la ciberseguridad. Y la diferencia principal es que la seguridad de la información se preocupa en proteger los activos de información independientemente del medio en el que ésta se encuentra. Entonces, si yo tengo un informe físico impreso, correcto, esa es información, un plan estratégico impreso, y por lo tanto tengo que protegerlo, ¿no? Ya sea que esté en una gaveta bajo llave, ya sea que esté en un área, no sé, pues vigilancia con cámaras y todo el tema, y finalmente tengo que blindar o proteger ese documento físico, Ujú, ¿correcto? Tengo que asegurar áreas que manejan información física, ¿correcto? La ciberseguridad no, la ciberseguridad
se enfoca netamente en los activos digitales, ¿correcto? La ciberseguridad trata de proteger, en este caso, digamos, la información digital, la información que está en Internet, que está en un dispositivo electrónico, que está en una laptop, que está en una computadora, ¿correcto? Sin embargo, tanto la ciberseguridad como la seguridad sí comparten la parte estratégica, porque prácticamente tienen una misma línea, ¿correcto? Solo que la política de seguridad de la información se enfocará, digamos, a proteger más macro, digamos, nuevamente, la información independientemente al medio en que se encuentra, mientras que las políticas de ciberseguridad se van a enfocar netamente a proteger, en este caso, los activos o la información digital o electrónica. No sé si contesté tu pregunta, Sebastián. Sí, definitivamente sí, gracias. Ujú. Quisiera preguntarle, ¿cómo fue? O sea, luego mencionó que había estado trabajando en una empresa que luego se retiró y empezó a trabajar en otra en la que empezó a escalar en varios puestos, hasta ser Correcto, hasta tener un puesto gerencial. ¿Cómo fue correcto. ese paso para ascender en la empresa? Fue muy interesante porque pasé de un lugar que era banca donde tenías exigencias regulatorias, SBS, y las normas ISO y todo el tema, ¿no? Que tenían que ser cumplidas, al grupo Romero, el holding industrial en el cual yo estoy, porque el grupo Romero, como grupo económico, se divide en grandes grupos. El grupo Credit Corp, donde está el BCP, el BCP, Prima, Pacífico Seguros y Mi Banco, que es netamente un holding financiero, ¿correcto? Y el Grupo Romero, donde yo estoy, que es el holding industrial, donde están las empresas que manejan temas, valga la redundancia, industriales, ya sea un Primax, ya sea un Alicor, ya sea un Tramars, un Ranza, un Tisur, que manejan rubros diferentes, ¿no? Gas and oil, consumo masivo, retail, logística portuaria, ¿no? Hidroeléctricas, ¿no? Entonces, el rubro cambia. Entonces, cuando cambias de rubro, ya no hay esa exigencia, porque no es banca, no te exige. Entonces, ya finalmente pasas a no ser una exigencia, sino a que la seguridad de la información, y luego cuando se transforma a la ciberseguridad, sea algo optativo, ¿no? Entonces, digamos que ese cambio fue obviamente primero en empezar a utilizar las habilidades de cómo vender un proyecto de seguridad justamente para que éste se implemente, cómo es llevar a la alta dirección, obviamente, la importancia de este tema, ¿no? Y ahí estaba el escalamiento, ¿no? Obviamente, cuando estaba como analista me tocaba hacer un rol diferente, obviamente, de tratar, en este caso, de implementar los proyectos, de capacitar a la gente. Ya cuando pasé un rol de gobierno, ya me tocó, de alguna manera, no ejecutar, sino gestionar los proyectos y tenía personas a mi cargo gestionaban los proyectos en este caso, y de alguna manera veía o tomaba decisiones quizás táctico-operativas, ¿no? Y ya cuando paso a un rol de jefe, ¿no? Y jefe de la información ya tenía que ver la perspectiva de una manera diferente, tenía que ver un rol también no solo táctico-operativo, sino también estratégico, porque así como tenía que ver que la gente implemente los controles de seguridad que están dentro de un plan de seguridad, tenía que definir el plan de seguridad, ¿correcto? ¿No? Entonces ya va cambiando el tema porque finalmente ya era el responsable de aprobar las políticas de seguridad, no era el responsable de elaborarlas, ¿no? Obviamente, cuando trabajas en equipo, forma parte de revisar, digamos, la base y meterle mano y cambiar, porque no, a mí me gusta trabajar, no me gusta ser la persona que está detrás del escritorio, sino trabajar contigo de la mano y hacer las cosas juntos, ¿no? Para lograr las cosas juntos y así también la persona que está a mi lado aprende y puede de alguna manera también desarrollar esas habilidades y luego hacerlo solo, que esa es la idea, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, así fue de alguna manera, Alejandro, ¿no? O sea, pasé diferentes roles dentro de esa misma línea, pero con diferentes responsabilidades y también, obviamente, de alguna manera te chocaban esos cambios, ¿no? Porque finalmente ya no era un rol en este caso, de ejecutar, que quizás algunos dicen, oye, pero ejecutar es difícil. No, ejecutar es mucho más fácil porque hay alguien por detrás que ya te dijo qué es lo que tienes que hacer. Obviamente tú también aplicas tus temas o tus criterios, ¿correcto? No necesariamente vas a ejecutar todo, sino también tus criterios, pero ya cuando llegas a un rol más, ya no tienes solo ejecutar, tienes que dirigir.
y tienes que pensar más, tienes que empezar de alguna manera a definir, tienes que empezar a, digamos, a documentarte más, a estudiar también más para aprender, para saber obviamente qué cosas aplicar. Entonces, de alguna manera, en esa línea o en esa carrera que vas creciendo, obviamente van aumentando tus responsabilidades y van chocando, y también los foros a los cuales también participas o te relacionas ya es muy diferente, ¿no? Ya tienes que ayudar, digamos, a tu equipo a concretar, a cerrar cosas, por ejemplo, con otros gerentes, con otras, en este caso, al ser un corporativo, ir donde un gerente de TI de la otra empresa en la cual del mismo grupo decirle y venderle la idea, obviamente que esto es importante y que finalmente se tiene que hacer, ¿correcto? Entonces, digamos que esa, digamos, es la línea que poco a poco se fue avanzando y creciendo, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Alejandro. No, sí, correctamente. Gracias. Ok, Sí, ahora algo relacionado con lo que es su trabajo actual, que creo que dijo que trabaja dentro del Grupo Romero. correcto, Este, Usted mencionó que trabaja en la implementación y controles tecnológicos de ciberseguridad, ¿no? correcto. Bueno, ¿cómo es este proceso de implementación y controles tecnológicos y también de qué manera validan de que estos funcionen correctamente? Uf, eso es perfecto. Mira, te cuento rápidamente. A ver, todo nace de un plan, ¿correcto? Obviamente hay una Ok. estrategia que nació en el 2020 en el cual nos sentamos tanto mi rol de ejecución como el rol del CISO corporativo, porque hay un CISO corporativo, un Chief Information Security Officer, que está en la Ujú, segunda línea. Si ustedes han visto, digamos, y les recomiendo, si van a meterse en este mundo de la ciberseguridad, lean el libro blanco del CISO. ¿Correcto? Donde te habla sobre las tres líneas de defensa, ¿no? La primera línea, que es la que yo lidero, que es la que ejecuta, que gestiona, que opera y que se encarga de la gestión de los ciberincidentes. La segunda línea, que es el CISO corporativo, que se encarga de ver la estrategia de ciberseguridad, los KPI, los riesgos, la concienciación, el gobierno de seguridad, seguridad de la información, ciberseguridad. Y finalmente el área de auditoría, que es el challenge, que es la tercera línea, que es el challenge a ambos equipos, ¿no? Para que obviamente se ujú, cumpla lo que se ha hecho. Entonces, como concepto lo menciono para que entiendan un poco lo que sea. Entonces nace un plan estratégico de ciberseguridad, un roadmap en el cual se tiene que implementar, se hace un análisis de, digamos, de madurez de ciberseguridad en el cual tienes una nota basado en los niveles de CMMI que van del 1 al 5 dependiendo de la, digamos, del objetivo que tú quieras enfocarte. Obviamente defines tu plan y cada año vas a ejecutar diferentes temas, ¿no? Obviamente, normalmente el plan está acompañado del 70% de tecnologías y el otro 30 por ciento de procesos, porque finalmente cuando tú implementas un proyecto de ciberseguridad, para que sea totalmente efectivo, tienes que tener un proceso en tu end, ¿vale? Es decir, definir cuál es tu estrategia o qué es lo que vas a proteger con ese control, implementar el control, operarlo, ¿correcto? ¿No? ¿No? Y una vez que estás operándolo, obviamente con toda la documentación asociada del proceso, porque va a tenerlo documentado, medirlo, porque hay una frase que dice, yo no puedo mejorar lo que no mido. Y ahí ujú, está lo que tú me preguntabas, ¿cómo sabes si es efectivo el control? Porque lo claro. medimos, porque cada control está asociado a un KPI, ¿correcto? A un Key Performance Indicator. Y ese KPI está asociado a un indicador de riesgos. Entonces, nosotros, digamos, en el grupo tenemos un pool de riesgos que se han llevado a la alta dirección y cada riesgo tiene una serie de KPIs o controles que están asociados a una tecnología o a una actividad, ¿correcto? Nuevamente, el 70% está asociado a un control de seguridad, por ejemplo, no sé, pues un antimalware, un antivirus, un protector Mm, de correo electrónico, un control de fuga de información, un control para proteger, para determinar la postura de seguridad en nube, un control para identificar vulnerabilidades, ¿no? Correcto. Y todo eso se mide. No sé, pues en este caso te hago un ejemplo. Tengo implementado una tecnología para identificar vulnerabilidades actualmente. ¿Cómo lo mido? Hago un barrido en este caso de todos los equipos que en este caso tienen ese control. ¿Por qué? Porque mi control digamos, mi herramienta de vulnerabilidades tiene que escanearme como objetivo todos los endpoints, o sea, las computadoras de la organización y todos los servidores. ¿Correcto? ¿No? Para poder ujú, identificar si tengo vulnerabilidades críticas, bajas, ajá, medias, altas y obviamente establecer un plan para remediarlo. Correcto. Entonces establezco como control, como KPI dentro de eso, de esa tecnología es primero cobertura del control. ¿Cuántos activos tengo
digamos que tengo 100 activos y cuántos tengo coberturados mes a mes. Tengo 99, entonces mi efectividad es del 99%. Tengo 1% porque siempre, a ver, eso es importante que en la práctica, chicos, o sea, a veces nos decimos, ay, sí, tenemos que coberturar el 100% de activos. En la práctica es muy difícil lograr eso, ¿correcto? Normalmente lo importante es mantenerlo en un 95 y 100% en la media, ¿no? Y ese 5% que te queda, manejarlo de una manera de tener muy estructurados tus procesos de gestión de incidentes por si se presenta algo para que puedas responder ante, digamos, o controlar ese 5% que te pueda quedar, digamos, como brecha, ¿correcto? Entonces, Ok. volviendo al tema, no tienes ese tema, cobertura, ese es tu KPI, entonces tengo 99% de efectividad de cobertura. Luego, obviamente, el resultado, oye, he escaneado esos 99, oye, ¿cuántos de estos, por ejemplo, esos 99 tienen obsolescencia? Por ejemplo, y cuántos en este caso tienen vulnerabilidades críticas, ¿no? Entonces, oye, tengo de esos 99 que he escaneado, tengo 80 que están check, pero tengo 19 que tienen vulnerabilidades críticas. Ok, perfecto. Mi efectividad de vulnerabilidades críticas, y si yo he definido un KPI que tengo que llevar mis vulnerabilidades a un 90, críticas a un 95%, correcto, de remediación, entonces no estoy cumpliendo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tengo una brecha de más o menos 12%, tengo que ejecutar un plan de acción para poder remediar esa vulnerabilidad. Y así, ¿no? Entonces, obviamente, hay un set de KPIs que están asociados, obviamente, a un riesgo y, en este caso, a la alta dirección se va a llevar, en este caso, cómo van evolucionando esos riesgos en base, obviamente, a esa estrategia, en base a esos KPIs y en base al cumplimiento de ese roadmap de ciberseguridad que lo definimos en el 2024, debemos estar, en el 2020, perdón, deberíamos estar finalizándolos a finales del próximo año, Ah, ¿correcto? Eso es. ok. Claro. Señor Así Muchas es. gracias. Rafael, una pregunta. Usted Te invito. o sea, usted cuál de alguna, o sea, cuál de alguna de sus soluciones que ha planteado para la empresa del Grupo Romeo considera que ha tenido Ujú. un mayor impacto positivo en la empresa y por qué cree que fue tan Ok. beneficiosa? Bueno, en realidad no fue como un control, sino como un servicio, ¿ya? El de mayor impacto, y yo creo que fue en primera instancia la implementación de un Security Operations Center. Nosotros no operamos, o sea, no es que Rafa y equipo se sientan frente a pantallitas y están todo el día, ¿no? Tecleando y viendo qué pasa, no. Nosotros tenemos un tercero que en este caso nos gestiona la ciberseguridad, o sea, nos gestiona todos los componentes de seguridad. Entonces, ¿qué es un SOC? Obviamente es un Security Operations Center donde se conectan todas las tecnologías que yo tengo y me permiten visibilizar qué es lo que está pasando. Entonces, de alguna manera, antes, estoy hablando tiempo pasado, 2016, 2015, el grupo no tenía eso, el grupo tenía un firewall por acá, tenía una consola de antivirus por acá, tenía un control de filtro de contenidos o de protección de navegación por otro lado, y tenía a Pepito Pérez sentado frente a esa consola. Tenía a Juanito sentado en la consola de antivirus. Tenía a Jorgito sentado en la... Me dejo entender. Ujú. Pero ninguna de esas se integraba. O sea, esa tenía su consola y te botaba sus eventos, el otro también. Entonces se vendió, digamos, se vio, oye, esto no puede estar pasando. A Pepito no debería estar sentado eso porque finalmente Pepito tampoco es especialista, se le puede escapar las tortugas, ¿no? Claro. Porque él tiene que estar capacitado, tiene que tener certificaciones para poder lograr y quizás tenía un par de certificaciones, pero tú necesitas un especialista, ¿no? Digamos que te pueda manejar ese tema. Entonces se decidió justamente tener un Security Operations Center en el cual, ok, ya no va a ser Pepito, va a ser la empresa ABC que te va a tomar la gestión de ese antivirus, lo va a integrar a un correlacionador de eventos donde van a haber casos de uso en los cuales te van a identificar y te van a decir, cuando en este caso Joaquín tuvo un malware en su equipo, te va a lanzar una alerta a esa consola y te va a decir, oye, por si acaso Joaquín tiene un posible ransom. Y te lo va a avisar a ti y tú ya vas a poder tomar una acción. Y te lo vas en tiempo real, ¿no? ¿No? Claro. ¿Por qué? Una cosa es que Pepito se vino a la consola y si se fue a tomar desayuno o ya se fue a su casa y se olvidó, y al día siguiente entré en la consola, oye, ya que Joaquín tenía un ransomware, sí, pues eso, ¿y a qué hora pasó? A las 8 de la noche, no, a las 8 de la noche ya estaba en mi casa, ya, me Ah, dejo entender, ¿no? En Ujú. cambio, cuando tú tienes un servicio de operación, eso funciona 24/7. Entonces, si a las 8 de la noche a Joaquín se le metió un ransomware en su equipo, obviamente va a lanzar una alerta, ¿no? Y si es un ransomware que finalmente se concretó, van a levantar el teléfono y van a llamar a Rafa o a alguien de mi equipo en el cual
pues obviamente tiene que tomar una acción y activar digamos, un proceso de gestión de incidentes, habilitar un one room si digamos, un tema crítico, ¿no? En el cual pues se tiene que resolver algo. Entonces, Claro. digamos, en esa línea, o sea, el Security Operations Center fue uno de los más relevantes que hicimos en el grupo, que cambió la historia porque finalmente integramos todo. Ahora, sí es importante mencionarlo, chicos, que un SOC no es no es lo más importante, ojo, o sea, no estoy, quiero que me entiendan, eso es muy importante, porque es importante tener diferentes tecnologías y luego de eso montarlos en un SOC para que en este caso puedan ser monitoreados, ¿correcto? Eso es importante mencionarlo, ¿no? En el grupo fue importante porque, claro, teníamos diferentes tecnologías esparcidas, pero si en este caso llegas a una empresa y no tiene ni antivirus, no tiene un filtro de contenido, tiene un firewall o algo, no vas a decir, oye, implementemos un SOC, porque no tiene sentido, me dejo entender, ¿no? O sea, ahora, por eso menciono, ¿no? Teníamos diferentes tecnologías esparcidas y obviamente el proyecto relevante fue integrar todo en una sola, digamos, en una sola vista que te permita, en este caso, visualizar y ver y alertar 24/7 si tienes un evento de seguridad para que tomes una acción, ¿no? ¿No? Entonces, muchas veces la gente dice, oye, vamos a poner un SOC. Y el SOC te da una falsa sensación de seguridad, pero de nada te sirve tener un SOC o un Security Operations Center o un SIEM, un correlacionador de eventos de seguridad, si es que no tienes las tecnologías que la conectan. Porque finalmente el SOC es tus ojos y para tener tus ojos tienes que ingestarle fuentes, tecnología. Hoy en día en el grupo tenemos dos, y eso lo tengo ahorita porque lo acabo de, justamente hoy día estoy viendo un tema con mi equipo, tenemos 211 fuentes conectadas al SOC. ¿Te Ah, imaginas? Entonces son 211 fuentes entre servidores, tecnologías, correo electrónico, todo, y que me permite tener una visibilidad de todo. ¿Que tengo que insertar más? Sí, tengo que insertar más. ah, Todavía no logro insertar todo, pero sí, o sea, te estoy hablando que es un buen número, digamos, de fuentes que claro. están conectados y que me pueden alertar de alguna manera y decirme qué es lo que pueda estar pasando, ¿no? Sí. Así es. Ah, bueno, y otra pregunta, usted también menciona bastantes cosas acerca de lo que son diferentes normas que trabajan en conjunto con la ciberseguridad, de las cuales en lo Correcto. personal yo conozco las normas ISO, y en específico la ISO 27001. No sé si es que usted me podría aclarar un poco más lo que es realmente estas normas, lo que es el ISO, la ISO 27001, para qué sirven, cómo funcionan. A ver, Joaquín, la ISO 27001 es la madre, digamos, de todo que nació. Nace hace muchos años atrás, correcto, y es donde está la Ok, Biblia, digamos, de todos los controles de seguridad y la información que tienes que tener. Tiene ok, diferentes dominios en los cuales tienes, no me acuerdo, creo que me quedé con él en 140 controles, pero me parece que ahorita la nueva versión tiene 120 y tantos, no me acuerdo, pero finalmente tú tomas como, digamos, como referencia para poder, en este caso, dependiendo del rubro que quieres cubrir, o sea, ajá, vale decir, aspectos de comunicación, de operación, de contenido de negocio, gestión de incidentes, de activos de información, lo tomas como una referencia para poder empezar a aplicar en tu organización y cumplirlo, ¿correcto? ok, Entonces, te permite, digamos, una referencia. Obviamente es más macro, ¿no? Ahora, claro, si en este caso uno quiere irse, digamos, ya a algo más específico, tú puedes tomar un dominio de la ISO en específico, ¿no? ujú, Correcto, no sé, de seguridad de operaciones y te pones a ver check por check qué es lo que quieres cumplir. O en este caso te puedes ir ya, si quieres ir todo el mundo de ciberseguridad, tomar la NIS, por ejemplo. ajá, Hace poco se aprobó la NIS 2.0, correcto, antes eran 5 dominios, ahora son 6, correcto, le han agregado, o no le han agregado, le han extrapolado el dominio de gobierno, que es lo que faltaba, justamente para poderlo hacer mucho más estratégico. Y ahí, en grano con lo que les comentaba a un inicio y que tú me preguntaste, Joaquín, cómo ha ujú, evolucionado la ciberseguridad, es claro, decir, vieron importante que la ciberseguridad debía tener un dominio específico de gobierno para que se pueda gestionar todo de una manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? sí, Porque ya estamos hablando de que la ciberseguridad forma parte, digamos, de la estrategia de las organizaciones, ¿no? ajá, En esa línea, las ISO son importantes como una referencia. Obviamente, si eres una entidad que tiene que cumplir, una entidad bancaria que tiene regulaciones, obviamente vas a tomar esos controles y cumplirlos. Ahora, no es que tengas que cumplir todos los controles de la ISO, ojo, porque normalmente cuando tú hablas de una norma y tú la vas a aplicar en tu organización,
y ojo, las ISO se aplican a procesos, no a empresas, ¿no? Cuando Claro, venga alguien y te sí. diga, mi empresa está certificada, no, te está mintiendo, Ah, su empresa no está certificada, sus procesos están certificados. Tú defines un alcance y haces una declaración de aplicabilidad, donde en tu declaración de aplicabilidad te va a decir, para mi proceso de gestión de tarjetas de crédito, de estos 125 controles que tiene la ISO, mi declaración de aplicabilidad me dice que yo tengo que cumplir 100 porque de otras 20 no me aplican, ¿no? Ejemplo, ¿no? Te piden, no sé, pues que tengas tarjeta, no sé, pues encriptada cierta información y en mi proceso no encripto data. Entonces, no, obviamente no tengo por qué cumplir ese control, por lo tanto declaro y digo, oye, este control no lo tengo que cumplir y sustentas por qué no lo debes cumplir, ¿correcto? claro. Y luego Ujú. que ya tienes tu declaración aplicada, empiezas a aplicar a ver tus controles tecnológicos, administrativos, porque en la ISO hay controles que son tecnológico, vale decir, vas a tener que implementar una tecnología y hay otros que son meramente documentales, no tener un procedimiento, una política, un estándar, un lineamiento, ¿correcto? Ok, Ujú. muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta que puede ser un poco común, pero que sobre todo considero que es enriquecedora, sobre todo para nosotros que estamos empezando nuestra trayectoria. Y la pregunta es, analizando toda su trayectoria, toda su carrera, ¿qué le hubiera gustado saber en un principio, que le hubiera podido ayudar, no solo en lo teórico o práctico, sino también puede ser un aspecto social, cómo relacionarse con las personas, etcétera? No, en realidad, ¿qué me hubiera gustaría saber? Me hubiera gustado que el libro blanco del CIS hubiera existido mucho antes. Ah, ¿No? Por ejemplo, lo que pasa que esos son por ejemplo, libros que aparecieron después, ¿no? Entonces, que uno en el camino los va consumiendo, ¿no? Pero no, o sea, me parece que me hubiera gustado que acceder a literatura mucho más rápido que antes, ¿no? Porque estamos hablando en el 2005 que no había, digamos, lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día, si yo tengo una consulta muy específica o quiero explotar algo, abro ChatGPT o Copilot y le pongo cierta información y me la bota, ¿me entiendes? sí. ¿Correcto? O sea, me deja entender, ¿no? Entonces sí me hubiera gustado tener las herramientas que hoy en día tienen muchos de ustedes, ¿correcto? Para ser muy buenos profesionales o mejores profesionales que los anteriores, ¿no? Entonces Ujú, creo que en esa época no había mucha literatura, creo que el tema de seguridad era algo nuevo, estaba mucho en Gringolandia, ¿no? Entonces, ujú, creo que hoy en día sí, pues definitivamente digamos, la información, la literatura está más a la mano y ayuda mucho, ¿no? Y no solo eso, en esa época no existían tanto comunidades, por ejemplo, como las que hay hoy día también, ¿no? No lo mencioné en un inicio, pero yo formo parte de CISOBIT, soy parte de los fundadores o los responsables de CISOBIT junto con otros 4 profesionales del rubro, ¿no? Y lo que hacemos en este caso es tratar de democratizar el conocimiento. Hemos organizado un par de eventos en los últimos 4 años, ¿no? Por ahí que hemos bajado un poco el hype porque estamos metidos en varios temas cada uno de nosotros, pero en algún momento lo vamos a reflotar, pero armamos una comunidad donde hay 10.000 seguidores, donde tenemos un Telegram donde se comparte información, todo. Entonces, eso, por ejemplo, no había mucho en el año 2005, 2006, 2007, cuando me inicié en este tema. A mí me tocaba sentarme y leer la norma ISO 26001, por ahí conseguirme la BSS, por ahí meterme un cursito de tecnológico de los temas de la CNNA o de redes o algo, pero no es el boom como es ahora, ¿no? Hoy en día, pues tú puedes agarrar, abrir o sea, ya ni siquiera se usa Google, ¿no? Nuevamente, ¿no? Levantas un chat GBT, haces un par de preguntas o descargas algunas cosas o tienes información en PDF, que puedes leer, no necesitas ir a una biblioteca a sacar esa información, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Creo que esto sería todo por hoy. Muchas gracias, Rafael, por haber participado en este podcast. De verdad hemos aprendido bastante de todo lo que nos ¿No? has comentado y espero que nuestros espectadores también aprendan, así como hemos aprendido nosotros. Unas últimas palabras que nos gustaría que nos dijera. No, nada, qué bueno que chicos como ustedes, jóvenes, estén impulsando esos temas a través de podcast y estén de alguna manera compartiendo el conocimiento, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Lo hablaba hace un rato, ¿no?
estas comunidades, ese tipo de cosas tratan de alguna manera de que otras personas a las cuales no puedan tener acceso a esta información o quizás hasta no tengan, por ejemplo, acceso a una, digamos, a estudiar o tener una carrera universitaria puedan buscar esta información en Spotify o en YouTube y poder escucharlo y aprender, ¿no? Hay mucha persona que es autosuficiente o autodidacta que finalmente les gusta esta cosa, entonces de alguna manera qué bueno que estén incursionando en esos temas y que finalmente estén metidos en ese tema. Espero que a algunos de ustedes les guste el tema de ciberseguridad y se metan en este mundo. Y nada, ¿no? Le deseo los muchos éxitos en lo que se vayan a proponer. Y si quieren un día que vaya a la universidad a hablarles o solo no Ajá. tengo ningún problema, a mí me gusta mucho participar en charlas, en eventos, no tengo ningún problema. Estoy para apoyarnos en lo que gusten. Ok, Muchas ¿Sí? gracias. Muchas bueno, gracias. bueno, muchas gracias por acompañarnos y por habernos escuchado. Dale, Con nosotros será hasta la próxima. Hasta luego. perfecto. Cuídense, chicos, que estén bien. Gracias. Igualmente, cuídense. Hasta luego, Gracias. 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 Gracias por Gracias, todo. chicos.